Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy tengo el placer de hacerle una entrevista al famoso Efraín Aguilar, una de las figuras más importantes de la televisión peruana, productor, director y creador de exitosas series que marcaron generaciones, como El Fondo y Sitio. Con más de 4 décadas de experiencia, nos acompaña Efraín Aguilar para hablar sobre su trayectoria tanto en el mundo de la televisión, pero ahora también en el ámbito político. Hola, ¿cómo está Jefferson? Muchas gracias por esta cita, por esta conversación. Un saludo para todos los televidentes en este instante. Y estoy dispuesto a contestar todas las interrogantes que tú creas conveniente para hacer divertida esta reunión. Con los años que tiene de trayectoria, ¿qué es lo que más le motiva a seguir haciendo series o digamos que producciones tanto en el ámbito actoral, en el teatro como en la televisión? Bueno, definitivamente cuando uno es niño, lo que busca es la vocación, no sabe que detrás de esa fijación viviente de gente actuando, que es lo que yo vi que me inclinó a dedicarme a la actuación, hay una serie de ramificaciones impresionantes como son la dirección, hay que poder ser un buen traspunte, un buen iluminador, un buen escenógrafo, un musicalizador, hay una gama tremenda. Y dentro de esa gama también existe pues lo que se refiere a la creación, dirección y producción. Por supuesto. Yo siempre quise ser actor, ese era mi límite, actor, 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 hasta que por allá por el año 1978 un señor Alberto Terry, que me había visto trabajando con diferentes programas, me llama para producir un programa. El año 80 se llamaba Risas y Salsa. Yo tenía pues en esa época 29 años, 30 años y me sorprendieron de que me llamaran a mí porque entonces yo lógicamente pregunté por qué me llamó a mí, ¿no? Y me dices que seas evidente tu capacidad de liderazgo que tienes con los actores, así tú no seas su jefe y cómo los orientas, y etcétera, etcétera, porque yo soy muy colaborador con los jóvenes y les digo cómo tienen que hacer las cosas. Mire, y ese detalle que yo ni siquiera tenía previsto, porque estábamos en plena dictadura, no sabía. Y eso me llevó a mí a ser director de producción en el año 1980. Eh, Fui el primer productor de Risas y Salsa con libretos de Aldo Vega y cámara del Chuncho Figueroa. Estuve los 3 primeros años, hasta ahí terminó ¿no? Por problemas ajenos al producto, renuncié o me renunciaron, no lo sé. Y esa es la vocación, o sea, el elemento fundamental es la vocación. Y una vez que probaste lo que es la producción, la gama, hay que estudiar. Me puse a estudiar todo lo que había sobre cómo se hace producción televisiva, que era una novedad porque estábamos en víspera de que comenzara a llegar la televisión a color y había que documentarse. Por eso yo siempre digo, los actores, los directores, siempre tienen que prepararse, ser autodidactas, porque a veces pues, te sorprenden algunas designaciones y tú no estás en el aire, a pesar de que lo estás haciendo. O sea, sabes la práctica, pero no sabes la teoría. Entonces es importante sustentarlo con con la autoría, la posibilidad de progresar y crecer. Si yo digo que los actores tienen que prepararse, los directores tienen que prepararse. Un actor sin cultura está condenado al fracaso. Por supuesto, uno tiene que prepararse ya sea en la actuación o en cualquier profesión que uno quiera hacer, ¿no? Para sobresalir. Buscar ahí es una capacidad de decisión personal, así como tu padre dice, yo quiero que mi hijo esté en la universidad tal porque es la mejor, igual los jóvenes actores dirán, ¿dónde me preparo? ¿Con quién me preparo? O lo estoy haciendo por vocación o lo estoy haciendo por emoción, porque existe mucho de eso, ¿no? De jóvenes que ven ciertos programas que se da culto al físico y creen que eso es ser actor. Entonces, definitivamente esos están eh, condenados a no llegar a ser. Muy rara vez hay uno. Entonces es importante documentarse, ver teatro, mucho teatro. En el teatro es, no te podría decir, el jardín donde florecen los verdaderos talentos de la actuación, eso es histórico a nivel mundial. Y entonces es como si tú quisieras jugar fútbol sin haber visto fútbol.
¿Cómo lo juegas? Nunca te hubiera visto. ¿Cómo haces teatro si nunca has visto teatro? Nunca lo viste. No, por eso es que además es que no es culpa de los jóvenes, ¿sabes? En serio no es culpa de los jóvenes, es culpa de la política educativa de nuestro país que no nos obliga o que no obliga a los colegios a que cuando uno está en kinder a ir a ver obras de teatro para niños, en secundaria otro tipo de obras, escuchar así la sinfónica, etcétera, cultivar el espíritu que a veces se deja de lado por la intelectualidad. Es todo un tema, es todo un tema, no es tan sencillo. Pero yo no te estoy hablando simplemente de la profesión de actor, sino de cualquier profesión, cualquier profesión. Por supuesto. Siempre hay que buscar. Si me gusta la arquitectura, pues me documentaré cuáles son la historia de la arquitectura, cómo ha variado, etcétera, etcétera. ¿No? El barroco, el churriguresco, la modernidad y todo lo demás para saber si quiero ser arquitecto y tener la creatividad, ¿no? Y, lógicamente, pues tener una vasta inclinación sobre las matemáticas. O sea, digamos que si usted pudiera volver al inicio de su carrera, ¿cuál sería el consejo que le daría al Efraín joven que recién comenzaba en el mundo de la televisión? Fíjate que va a sonar un poco vanidoso. No le recomendaría nada porque creo que hice lo correspondiente. Hacer de todo en el teatro, de todo, desde niño. Es que había clubes de teatro dentro de las grandes unidades escolares y entonces ahí tenía que ser un utilero, traspunte, tenía que ser barredor, limpiar esto, hacer publicidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso les digo, si no se, en la currícula de la preparación de nuestros jóvenes no existe formas de que afloren sus inclinaciones, sean artísticas, científicas o literarias, pues estamos perdidos, estamos supeditados a lo que diga papá y mamá, ¿no? Porque no aflora nuestra vocación. Y en cambio, cuando tú ves yo siempre hago un paralelo con el deporte, porque si no tuvieras íconos en el fútbol, nadie te interesaría pues, el fútbol. Pero lo que pasa, pregúntale a un joven cuál es tu ícono de la literatura y lo va a pensar 50.000 veces. Ujú, ¿Me por supuesto. entiendes? ¿Por qué? Porque no están jugando el mismo partido. Y entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes universitarios comienzan tarde, muy tarde, a los 17, 18 años ya es muy tarde. Y uno tiene que comenzar a leer desde que tiene 10, 11 años. Hay literatura, pues, hay literatura especializada. Y ahora con la tecnología, con mayor razón, con Por mayor supuesto. razón. ¿Cuál considera que ha sido el momento más difícil y cuál considera que ha sido a la vez el momento más alegre en toda su carrera profesional? Es una pregunta bien atrevida porque he tenido varios momentos difíciles. Había una época aquí en el Perú, en Lima, donde éramos el centro de la producción de teatro, no de televisión, en la década del 50 hasta el 70, donde todos teníamos trabajo, teníamos fuente de ingreso, pero como habían gran cantidad de entidades que hacían teatro, el Club de Teatro, el Distrito del Teatro de Arte, la Asociación de Artistas Aficionados, el Cuatro Tablas, el Grupo Abeja, infinidad. Y entonces pero era un teatro en el cual uno iba y daba más cosas que las que recibía. Y entonces ese es un momento grato, que habría aprendido todo, tenía que ser iluminador, tenía que ser vestuarista, lavabas tu ropa, todo. Ese momento es grato, ¿no? Pero para mí fue la primera vez que me llamaron para hacer extra en Panamericana Televisión de la telenovela que se llamaba San Martín de Porras. Ah, no, perdón, Santa Rosa de Lima. Y yo pasaba con mi uniforme, con el, ¿cómo se llama? El, lo que usan los curas. Bueno, vestido de cura, de acólito, ¿no? ¿Ya? Así, para ayudar a misa. Esa fue mi primera aparición en televisión como, digamos, post. ¿Por qué? Porque yo ya antes había hecho televisión en Canal 7 con cantidad del piso 21, ahí en la avenida Abancay con Nicolás de Pirla, arriba, ahí quedaba. Ahí las obras que hacía de teatro las grabábamos ahí y eso debe estar en la historia ahí escrito.
Y de los momentos más terribles, cuando ya uno comienza a cierta edad, a que tus compañeros comiencen a desaparecer. Y algunos sin razón, en cuestión, por el momento me refiero, que se van demasiado jóvenes. O sea, yo tenía alumnas y alumnos jóvenes que partieron más allá, una edad que no les correspondía, teniendo mucho, mucho por dar, ¿no? Y desapariciones como mis maestros, Pepe Vilar, César Urueta, ¿no? José Velázquez, Carlos Velázquez, que eran mis grandes maestros, mis íconos. ¿Me ven? Y entonces son los momentos graves. Eso en cuanto a lo ideal. Y ahora en cuanto a lo pragmático, me he quedado sin trabajo tantas veces. Ya estoy acostumbrado a que te serruchen y siempre habrá, eh, no lo sé, pero no quiero ser exagerado. O sea que algún día desaparezca ese tipo de maniobras donde se conjugan criterios creyéndose que son dueños de algo y no lo son. Y lo único que hacen es limpiar y hacer cosas que no tienen el nivel que tiene el que originalmente lo hizo. Es, toda copia pues es una ofensa, dice. Sí, En esos creo que están los momentos más difíciles y después ya cuando llegas a la tercera edad en que la sociedad te separa, pero si es que tú quieres, yo sigo trabajando, sigo haciendo todo lo que yo quiero y me siento espiritualmente satisfecho. Es muy importante llegar a mi edad y estar feliz en el sentido de que he aportado, no he pasado por la vida de mi país rápidamente, sino que he cojado algunos éxitos y algunos hitos que me recordarán por mucho tiempo, más que algunos actores buenísimos, superiores a mí, donde no quedaba testimonio. Ahora sí, la de la televisión, las cámaras, los archivos y claro. todo lo que... Entonces ahí pones Efraín Aguilar y aparecerá un montón, o pones a Adolfo Schliemann y verás todo su historial. En cambio, aún ahora yo te estoy contando y no tengo ni siquiera fotografía, porque en el año 50 tomarse una fotografía es carísimo. Claro. Muchas personas lo recuerdan a usted como el productor o el creador de Alfonisitio, Sitio, pero usted personalmente, ¿cómo quiere ser recordado como productor? O sea, ¿cuál es el proyecto con el cual quiere ser usted recordado? El próximo que vaya a hacer. Porque siempre uno tiene que tener metas. Y entonces uno no tiene que vivir de los triunfos del pasado. Siempre el próximo tiene que ser mejor de todas maneras. Si no, no tengo metas, objetivos. Y los otros son como tus hijos. Todas las producciones que yo he hecho, todos son mis hijos, y entonces yo no quiero a mi hijo uno ni más que al otro, o sea, quiero todo por igual. Entonces, ya el público es el que tendrá que dar la calificación. Creo que lo que hizo Efraín Aguilar, tal, eso es lo mejor. Ese es el público, el adjetiva tu trabajo. Pero lo otro sería pues, un poco ególatra y además un poquito insincero e ingrato de que tus actores que trabajaron en producciones diferentes digan, ay, ya le di preferencia por el otro. No. Todos mis hijos son iguales. El teatro, la televisión, el cine son actividades constantes de creación talentosa para utilizar las herramientas que te dan cada una de ellas para hacer un producto mejor cada día, un producto mejor cada día. Y siempre aceptar, con toda humildad, siempre aceptar que los consejos que te den, Por desde supuesto. los consejos que se le da a uno aprende mucho. Así que ya sabe, cuando se encuentren con alguien que quiera ayudarlos en su profesión, pregúntenle y les aseguro que le dará los consejos más necesarios porque si no, el que no busca, el que no encuentra, el que busca, encuentra. Como usted conoce el mundo de la televisión a la perfección, ¿cuál considera que va a ser o ha sido el cambio más llamativo que le ha parecido a usted? Porque ahorita está el mundo del streaming, o sea, el mundo de las redes sociales. O sea, para usted, ¿cuál ha sido el cambio más llamativo que ha tenido la televisión, ya que usted lo conoce a la perfección?
No tanto como a la perfección, que la conozco, pero no tampoco soy un sabio de todo, ¿no? Pero han habido etapas, ¿ah? Por ejemplo, te digo, el hecho de la televisión antes se hacía en vivo, o sea, no había ponches, ponchadores, sino tacs, así en la cámara ahí, fija la cámara. Entonces esa fue una etapa. Ya. Después apareció ya las cámaras con ruedas y todo lo que pasa, traveling y lo que fuere, ¿no? Después vino otra serie de cambios en que ya las escenografías eran hechas de tela, de papel o de madera, muy simple. Y eso fue otro cambio también. Comenzaron las telenovelas, había que dar más realismo, pero todo se hacía dentro del estudio. Y un gran cambio es cuando las telenovelas salen de los estudios y buscan otro tipo de locaciones más realistas, más bellas que la que se hace en un estudio. Y ese fue un cambio importante porque recibimos mucha influencia de la televisión mexicana y la televisión venezolana, que nos enseñan un poco a hacer producción. Ese fue un cambio tremendo. Después, la televisión a color, cuando llegó la televisión a color, pues fue todo un cambio. Tuve que mandarme a los productores que tenía en esa época en Risas y Salsa, los mandé a Argentina para que se empaparan, estudiaran, pagado por la empresa. Y por eso es que que te decía que uno tiene que tener autoridad, liderazgo. Cuando vas a donde el gerente, le digo, yo quiero que este señor vaya a estudiar porque yo no sé nada de la televisión a color. Yo no fui, yo quiero ir. Entonces, yo quiero que vaya el técnico. Entonces el técnico fueron dos chicos, y cuando regresaron ya estaban empapadísimos del asunto, sabían por lo menos que el tipo de iluminación que tenía que hacer, se había variado los conceptos del color, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el de blanco y negro de color es un tremendo cambio. Y eso fue una de las... Después ya seguía haciendo con el poncheo hasta que después llegó la época el ingreso de la edición. La edición cambió totalmente porque ahí sí se necesitaba un script para la continuidad de las series. Y entonces se grababa ya un poco más profesionalmente y una locación podría tener pues diferentes horarios. Se grababa, digamos, en la serie la hora es a las 9 de la mañana, es una mesa con desayuno. Y en el mismo local era una tocando acordeón con una botella de vino. Iba variando ambientación. Y eso hace que los propios jóvenes se vayan dando cuenta, ¿no? Y después, cuando comienza la era digital. La era digital es revolucionaria. Yo te lo voy a decir bien claramente, hasta el año 2022, ¿no? Sí, más o menos 2022, donde se utilizaba exclusivamente para la televisión y las redes sociales, muy poca gente usaba las redes sociales y la capacidad de la tecnología avanza hasta que entra, como tú lo has dicho, como un boomerang. Ahora 2 años y todo el mundo hace TikTok, streaming, lo que fuere. Es una nueva, que yo la desconozco, te lo digo con toda sinceridad. Por mi edad los envidio a los jóvenes que tienen esta herramienta. Cuánto trabajo me hubiera ahorrado hasta llegar a la inteligencia artificial. Pero ese no es mi mundo, pues no es mi etapa. Yo seré pues, conservador. ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo, a pesar que trato de hacerlo, porque, que te digo, yo entro a TikTok, hago muchos trabajos con la inteligencia artificial, discuto con la inteligencia artificial, que tiene muchos errores, como cualquier persona, cualquier cantidad de errores y de conceptos, porque como es dado por un ser humano, lo alimenta de información, él razona mediante El algoritmo. los algoritmos y lo demás, y te responde. Pero es otra época. Para mí es chino, te lo digo sinceramente. Yo no hubiera hecho TikTok si mi nieto no agarra. ¿Por qué no hace TikTok? Yo digo, ¿qué es eso? Me dice, me puso mi teléfono, bueno, me pones acá, y sales vivo ya, y comienzas a hablar. Y así mi TikTok que llevaba, dice así, que como pregunto, le voy a ponerle títulos pues a eso, ¿no? Entonces yo dije, mi TikTok se llama Ustedes preguntan y yo respondo. Y si yo pregunto, si te da la gana, respondes. ¿Cómo la ves? Ese es el inicio de mi era.
cibernética. Algo más, dime, pregúntame sin miedo. Los jóvenes actualmente consumen contenido, ya sea en redes sociales o en streaming, o sea, por plataformas como YouTube, Twitch o Keep. ¿Usted cree que la televisión va a seguir teniendo futuro? Va a seguir teniendo futuro? Sí, por supuesto. Hay una cuestión que es importante. No deja de ser un lenguaje de imágenes. Todo, el streaming, todo es lenguaje de imágenes. Y entonces, siempre, por ejemplo, para ser pragmático, cuando apareció la única forma de enterarnos de las noticias era por el periódico, ¿no? Y entonces después vino la radio. Van a desaparecer los periódicos, voy a tener la información por la radio, toda malsonada. Bueno, el periodismo, la prensa coexiste, o sea, me refiero al periódico en físico, hasta ahora existe, Sí. ¿no? La radio hasta ahora existe. Cuando entró la televisión, le va a desaparecer la radio. ¿No? Y cuando vino el reventón del cine, puede desaparecer la televisión del cine. No, 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 no. No. Por eso se llama proceso evolutivo. La evolución de las diferentes actividades del ser humano han hecho que estas civilizaciones supervivan hasta la eternidad porque siempre se estará recreando, recreando, recreando. Y eso no lo sabes ni tú ni yo hasta dónde podrá llegar el ser humano en buena hora, porque si no seríamos unos parias, así acostumbrados a lo que tenemos y se acabó. No, va evolucionando, todo va evolucionando, evolucionando. Y los niños de ahora tienen metas diferentes, ¿no? Antiguo, para ponerle un ejemplo, antes había solamente creo que tres profesiones. ¿Qué quiere ser? ¿Médico, abogado o militar? Ahora tienes un abanico de posibilidades increíbles pero, por ejemplo, ahí hay muchas inclinaciones hasta a veces hacia la virtualidad, porque tienen el aparatito en la mano, por ejemplo. Y entonces eso los atrae. Y tienen íconos. Sí. Tienen íconos. Yo quiero ser como este. No, o como este. Ya vas teniendo íconos y vas conociendo que yo la desconozco lógicamente, pero vas conociendo la mecánica de cómo funciona. Pero eso no va a hacer desaparecer la televisión. ¿Por qué? Porque el teléfono es un contacto personal, personal. Y la sociedad en general somos gregarios, tratamos de unirnos, ¿no? Somos, en cierto modo, sedentarios. Nos gusta tener nuestra familia con nuestros hijos, ¿no? Y pelear, discutir, ponte esto, ponte esta ropa, o sea, hacer familia. Y eso va a ser indestructible. La familia es el final de la concreción de dos personas que se aman y que tienen desprole. Y entonces esa comunidad de la sociedad hay que cuidarla al máximo con las mayores precauciones que hay que tener con la virtualidad que pone en manos de niños y jóvenes contenidos que no están de acuerdo a su edad. Y eso hasta ahora es muy difícil. Yo por eso siempre he estado con la idea de que las laptops solamente para estudiar, me parece bien que no tengan acceso a Internet libremente, sino solamente educativa. Pero bajo la responsabilidad de los padres. Claro, no, no, pero es que el satélite sea solamente para la laptop del colegio, escuela, donde hay la preparación de la clase, cómo se va a preguntar, todo, solamente hay. Japón, todos usan, el niño tiene su laptop, pero no tiene acceso libre. Y el padre y la madre verán a qué edad les corresponde, eso no lo sé la legislación de los otros países, pero acá no existe legislación al respecto. Acá es un libertinaje, ¿ya? Un libertinaje increíble, ¿no? Un niño de 7, 8 años, 9 años viendo pornografía, pues, ¿no? Y eso tiene que haber una acción del gobierno a través de una ley que prohíba, ¿no? El hecho de que haya libertad, entre comillas, ese tipo de libertad, que los niños puedan ver lo que quieran, ¿no? Para eso está la familia. Los padres tienen que controlar eso. Muy importante. ¿Cuáles son las ventajas que tiene ahora el mundo del streaming que antes la televisión no tenía para así desarrollar ideas sin ninguna restricción? Bueno,
Todo parte del punto de vista humano, que las personas que quieren hacerlo tienen que ser creativos, no repetitivos. Yo he visto la mayoría, son repeticiones de cosas que se hacen en otros sitios o jóvenes que ya lo hicieron, ¿no? Y el aspecto creativo va quedando de lado. ¿Quiénes son los que este, triunfan, entre comillas? Son aquellos que te ponen alguna novedad, ¿no? En las camaritas para que tú estés pegado a ello y sea pues un líder de, ¿cómo le llaman los que se llaman líderes? Influencers. Influencer, ¿no? Pero hay influencers, yo he visto algunos influencers que por Dios que da pena, ¿no? Da pena que tenga seguidores. Te lo digo sinceramente porque todo es superficial, vacuo, no es dentro de mi punto de vista, algo que se debe imitar. Hacer la herramienta, o sea, tiene la herramienta y la utiliza para eso. Los que sigan utilizan la herramienta para mejores contenidos. Yo he visto unos streaming hechos por coreanos, creo, o japoneses, ¿no? Muy aleccionadores de cómo se puede hacer producción, producción a través del teléfono de mi actividad a la que me dedico. Y lo enlazan también editado. Este japonés y tiene 17 años, porque comienza el detalle y deja una cámara, por ejemplo, prendida, digo yo, ¿no? Y hace que la flor, después cuando hace esto la pone con, me imagino, con fondo verde y la hace aparecer, no sé cómo. Y tú ves que está hablando y la flor está creciendo a su lado. No, cosas interesantes en el sentido de no sé, dar la carita y de hablar y hablar. Son pequeños detalles, ¿no? Que a mí me entusiasman y que sé que tiene mucho futuro, mucho futuro. Uf. Eh, Ahora las películas se hacen con otro tipo de tecnología, ya no es el, como antaño, ¿no? Bueno, pero ese es el vivir, ese es el transitar por la vida, que cada joven lo apreciará y cuando esté viejo dirá, fíjate, todavía existía el teléfono cuando ahora me pongo acá un aparatito y hablo y ya está todo dicho. ¿Me entiendes? Esas es épocas de la vida que me hubiera gustado vivir de joven, pero Dios me dio la posibilidad y estoy contentísimo de haber vivido la época en que he vivido con a las alzas y bajas que tiene, porque no hay familia que tenga horizontalidad en el comportamiento, siempre habrá con algunas puntas hacia abajo o hacia arriba. Por supuesto. La política actual atraviesa momentos de tensión. Si usted tuviera que convertir los hechos de la realidad peruana en una historia, ya sea de ficción o una obra para teatro o televisión, ¿cómo lo contaría usted? Qué buena pregunta. O sea, dentro de la actividad que a mí me gusta sería fantástico hacer una comedia de humor, ¿no? Fantástico. Porque desgraciadamente la política en nuestro país es un chiste. Es un chiste. Porque la democracia debería tener ciertas limitaciones, aunque yo esté en contra de ellas, fíjate lo que te digo. Pero, por ejemplo, hay que en nuestro Congreso gente que no ni siquiera tiene preparación, ni ha estudiado nunca, ni sabe lo que son las leyes, entonces son manipulables. ¿Ya? Y yo pienso que no es el hecho de buscar una persona que esté preparada, no es de segregación ni nada por el estilo, sino capacidad de selección. La manada de las ovejas siempre buscan su alfa entre ellos y tienen un líder al que seguir exactamente, ¿no? Y saben cuáles son sus disciplinas. Yo, que soy metido en política mucho tiempo, me he dado con la realidad de que cada día hay menos calidad de representantes de nuestro país, tanto en el Congreso como en las municipalidades, en los consejos. Y te lo digo porque yo he sido, por ejemplo, congresista, cuando iba regidor municipal en Lima, el año 2002, y donde había tremendos capos, ¿no? Lucho Casanero. Galarreta eran regidores en esa época conmigo, y jóvenes, y todos brillantes oradores, brillantes oradores. Y después he regresado este año con Rafael, también soy, y el nivel de calidad de lo que se veía antes ha bajado una barbaridad.
Quiere decir que la democracia tiene sus defectos en cuanto a saber escoger nuestros liderazgos. Para mí es una pena, te lo digo sin afán de proselitismo, que pues, no hayan elegido a Rafael López Aliaga. Te lo digo porque yo lo conozco personalmente y sé que tenía muchos proyectos estupendos. Sus relaciones a nivel del mundo son envidiables, envidiables. Estoy hablando del primer mundo. Eso no lo voy a ver yo, lógicamente, pero pienso que recapacitemos, unamos al país que está dividido, y eso es función política y de educación. Hay que tener una política educativa de Estado que te dé las aperturas necesarias para lograr no un vivir feliz, porque todos siempre en algún momento hemos sido felices, sino un vivir por lo menos humano, en saber que somos miembros de una sociedad partida, y que si no ponemos un granito de arena en esta recomposición, vamos a mejorar, pero no a la velocidad que se necesita. No, la actividad del ser humano nunca ha sido estática, siempre ha sido dinámica. A eso le debemos. La primera pregunta que utiliza, la primera palabra que utiliza sin conocerla, el ser humano es indagar, ese verbo indagar. Porque cuando éramos en la edad de piedra, donde hay agua, buscábamos, indagábamos, si el venado, una cuestión de asociación de ideas. Tuvimos la fortuna de que nuestro cerebro creciera con bastante rapidez a nivel del tiempo cósmico, y en el cual nos hemos dado con la certificación en que el tiempo cósmico, aunque en muy poco tiempo hemos madurado como seres humanos, ¿no? Racionales. Pero a veces el racionalismo, el raciocinio, se pierde, ¿no? Por pasión, por cuestiones netamente humanas que hay que aceptarlas. Yo no estoy en contra de nadie, pero mi recomendación es, por favor, hay que pensar en el futuro más que en la realidad. Y los idealismos no pueden ser apasionamientos. Los ideales se consiguen, las pasiones se guerrean. Esa es la actividad que nos toca a nosotros como personas, involucrarnos en el desarrollo de la política del país. La política debe ser incentivada para que los jóvenes la conozcan desde muy jóvenes, valga la redundancia, pero una política educativa donde desde que entró el gobierno de Velasco Alvarado de izquierda y se suprimió el curso de educación cívica, pues ya nos arruinamos todos, ¿no? Y en secundaria era obligación saberse la Constitución del 33, había que llevársela de memoria, te la sabía. Ahora pregúntale a alguien, a los dirigentes que se fungen ellos, qué cosa es la Constitución, si han leído algo y dicen cambio de Constitución. Si no saben qué cosa es, qué punto de la Constitución quiere cambiar, no sé, ahí quiere cambiar. La pelota está nueva y tú quieres cambiarla. Las constituciones tienen que ser internas, si se pudiera. Estados Unidos, desde que es república independiente, o en este caso es una república, una confederación, son los Estados Unidos, tiene una sola constitución desde que se juntaron como país, los Estados Unidos, ¿no? Entonces la respetan, las hacen en enmiendas, ¿sí? Pero sigue siendo la misma enmienda. Y las enmiendas son justamente a través de la evolución del ser humano con diversos tipos de actividades. Porque antes no podías tú legislar sobre el uso del teléfono móvil porque no existía, pues. Así es sencillo. Y entonces uno tiene las políticas, tienen que ser en cuanto a sus reglamentos y estatutos perenne,
y en cuanto a ideas, activa, dinámica. Eso es fundamental para nuestro país. Y no solo para nuestro país, ¿no? Para muchos países, porque tampoco nos hagamos los mártires, ¿no? No somos una isla. Y este problema que aquí también hay en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en todo, donde los choques de ideologías extremas, algunas, dentro de mi opinión, fracasadas, este, quieren el poder por el poder en sí, ¿no? Entonces, eso no es buscar el poder para satisfacer al más pobre. La democracia es esa. Yo, todos somos iguales, pero hay que comenzar por el que menos tiene. No al revés. Se hace la política y los mejores sustancialmente pagados son los que tienen el poder y muchos de ellos no tienen, son, así para decirlo peladamente, son ignorantes, con todas sus letras, ignorantes. ¿Qué le preocupa y qué le entusiasma del futuro del mundo audiovisual o el mundo del mundo de la televisión? Yo pienso que la tecnología va a ayudar mucho, muchísimo a mejorar los productos. Les va a quedar un poco de, ¿cómo te puedo decir? Un poco de humanidad, porque tenemos un gran elemento que todos lo vamos a usar en algún momento, es la inteligencia artificial. Y entonces eso va, si es que no hay capacidad creativa, va como a nivelar todos, puede hacer la misma cosa, ¿no? Porque tienen la inteligencia artificial desarrolla lo que tú le dices, pero no es capaz de crear, ¿no? No es capaz de crear algo con respecto a un texto, ¿no? Entonces te pondrá una imagen cualquiera que no tiene nada que ver con lo que tú has pensado como ser humano. Si yo digo, por ejemplo, eh, y las hojas de otoño caían ondeando hasta ser pisadas, donde crujían al ser elevadas por el viento. Eran juguetes del viento. A ver cómo hace la inteligencia artificial para grabarte eso. Te pondrá imágenes, ¿no? Pero la oración, el verbo, el decir, todo eso no. Y como habrá visto, las, la inteligencia artificial utiliza las entonaciones del propio ser humano para meterlas en un texto. Y si le sacas la improvisación, ¿no? Difícil que lo encuentren, difícil. El otro día tenía una discusión con la inteligencia artificial sobre las interjecciones. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo le escribe? Hasta ahora está buscando la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque es una interjección, no tiene reglas. Y yo le decía, pero no tiene, no, es que leer nada. Es una interjección, la regla. Es una interjección. A ver, escríbelo, ¿cómo le escribes? Son cosas que el ser humano pues, tiene que... La inteligencia. A lo mejor me tapa la boca y sí lo puede hacer. Todo es posible en la dimensión desconocida, como se decía cuando yo era joven. Si usted hoy día tendría la libertad y también el financiamiento libre para crear una serie y llevarla al mundo del streaming como Netflix o Amazon, ¿cuál sería la historia que lo llevaría al streaming para así, digamos, que todo el mundo lo pueda ver, no solamente Perú? Escucha, a mí me encantaría hacerlo, pero no te voy a decir mi idea. Entonces te digo mi idea también, que a los 5 minutos, sí, ya lo he visto, ya lo sabía yo, así es, y sí, ya conozco ese mundo. Y si hay financiamiento, yo soy capaz de hacer todo. Y yo tengo en mi cabeza un producto hecho justamente para que sea compartido entre el streaming y la televisión clásica, digamos así. Y el streaming y todas las plataformas que haya se pueden utilizar a través del teléfono. Tengo el concepto, tengo la idea, lo tengo escrito.
Y entonces, pero tampoco te voy a decir, pero oye, ni hablar. Porque te digo porque me lo han hecho. Los motores de veces yo he lanzado ideas, después aparecen como autores creativos, ¿no? Ya me da risa. Sí. Como me da risa, por ejemplo, que digan la televisión nacional y me ponen La Granja. La Granja, ¿qué televisión nacional? Es una franquicia comprada. Por supuesto. Sí, a ver, busca una franquicia de risas y salsa no vas a encontrar en el mundo, como lo decimos, no hay nada. En el mundo, ahorita, una plataforma un formato como el de Mil Oficios, Así es la Vida y Al Fondo del Sitio, no existe en el mundo. No existe. ¿Por qué he creado? Yo lo creé eso, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Se televisión todos los días, todos los días, todos los días, nadie creía. Y hoy, con esto haciendo eso, ha venido muchos productores argentinos, chilenos, mexicanos, para ver cómo se lograba formar poder editar un programa diariamente. Y siempre mi contestación, mucho tiempo dediqué, casi 10 años, a preparar un grupo de eh, productores, ¿no? Que estén buscando sus habilidades que tuvieran para este producto. Y entonces tenías un gran jefe de casting, un locador impresionante, un director de artes espectacular, etcétera, etcétera. Pero me costó 10 años formar eso. Y entonces tú le pedías a uno para mañana, necesito un Cadillac del 36 y ya verá qué hacer, pero el Cadillac estaba ahí a las 8 de la mañana. Y entonces, hasta que se fueron creando ellos mismos un banco de oportunidades. ¿No? Quiere decir que donde ya no había que buscar todo quién es el que tiene esos carros, sino hacer la gestión, digamos. Tal persona, no, los Nicolini tienen carros, por decir. Y así por el estilo, pero el éxito me- de ese formato es el equipo de producción. Es el equipo de producción. Y lo demás es el aporte del director, los actores y todo lo demás, porque eso mismo también podríamos haber hecho un programa semanal y tendríamos 18 años, pero no es. Y además yo lo hacía con un criterio mucho más social. Los actores, y lo digo porque yo lo sufrí en carne propia, grabábamos una vez a la semana risas y salsa. O sea, de los 30 días, más algunas tenían 5 viernes. Sí, pero generalmente cobramos 4, porque hay más que 4 sábados. Y el resto de la semana teníamos que ensayar, ¿no? Y entonces, la lógica es que si trabajo un día, por más que gane muy bien, no voy a poder vivir por más. Entonces, ¿cuál era mi idea? Que a mí me gustaba la televisión y buscar un formato en el cual el actor tenga estabilidad laboral. Porque ni las novelas tienen 90 capítulos, se graban en 120 días, se terminó y te quedas otros 3 meses sin hacer nada. En cambio, este formato, eh, tienes la idea, el concepto, qué es lo que vas a hacer, y buscas un buen grupo de guionistas y te van entrelazando la trama de tal manera que haya continuidad, ¿no? Ese tipo, ¿qué cosa le dio al actor nacional? Estabilidad laboral, cada vez mejor pagados, ¿no? Cada vez con mayor eficiencia en su quehacer y así por el estilo, en todo se ve beneficiado el actor. Y entonces ya tiene seguridad en su casa, con su familia, con todo, ¿no? Antiguamente nosotros teníamos que amanecernos para hacer un programa de televisión, pero ahora es mucho más sencillo. Eso es, y por la estabilidad laboral que no, por ejemplo, le te voy a hacer un caso, a mí me da mucha pena, si no fuera por el Estado, pero los músicos de la Sinfónica son los únicos músicos que tienen estabilidad laboral porque están en la Sinfónica, pero el resto es una lucha permanente de buscar trabajo, tocar en músicos de alto nivel, de tocar con una orquesta chicha, con lo que fuere, porque lo de aquí manda, pues. Claro. Y yo tenía un violinista en el teatro, el violinista de la Sinfónica, que trabajaba en el Teatro Leguía vendiendo chocolates. Y era violinista de las, ¿no? Entonces hay que tener en claro que la estabilidad laboral de muchos actores que ahora
se meten todos los días en nuestras casas para divertirnos, es mucho más grande, ¿no? Y esos que son estrellas ahora, pues tuvieron que pagar derecho de piso, porque yo no te voy a decir las cantidades de lo que ganan ahora, no te digo, será pues antiguamente la vigésima parte, la vigésima parte. Comenzaron, por decir, cobrando un sol y ahora ganan 40 soles en esa proporción. Pero eso aprovecharon el tiempo, se dedicaron a eso. Pero ganaban un sol, pero ganaban un sol todos los días, pues. Y entonces, cuando llegas tienes 30 soles, no tienes 4 soles, pues es la pequeña diferencia. Llega la última pregunta. Finalmente, ¿qué mensaje le daría usted a los jóvenes que se están formando ahorita para ser comunicadores o para trabajar como periodistas en el mundo de la actuación? ¿Cuál sería el mensaje que usted le daría para que tengan éxito en todo lo que hacen? Bueno, eso está concatenado con la primera pregunta que me hiciste, ¿no? El abanico de posibilidades para los jóvenes ya no está en las profesiones tradicionales, sino en otro tipo de actividades en las cuales se vean involucrados por vocación. Y entonces, por ejemplo, los programadores que existen ahora son espectaculares porque ellos crean un programa, no lo copian, porque inmediatamente se haría evidente que es un plagio, porque ahora ahí mismo se dan cuenta, porque a la inteligencia es el plagio de tal cosa. Entonces, eso los vuelve más creativos a los jóvenes y los obliga a ser individuales. Por eso, cuando la copia de la copia de la copia no sirve. Te pongo un ejemplo bien clarito. Una vez un señor me trajo a su hijo, me dijo, canta igualito que Rafael. Y yo le dije, señor, con todo respeto, yo no estoy buscando imitadores, yo estoy buscando actores. No, no. El imitador es una habilidad artística que se ve muy bien utilizada por Carlos Álvarez, Benavides y otros más, que es una fuente de trabajo, ¿no? Eso es pero utilizar la imitación repetitiva de otras actividades, como te acabo de explicar, las franquicias que se compran, que para mí son repeticiones de repeticiones. Sí, para mí eso no es televisión nacional. Televisión nacional son formatos hechos aquí en el Perú, que no lo tiene otro país, ¿no? Y que cuesta, porque han querido hacerlo, yo tengo información, pero no saben que el truquito está en formar pues, un gran equipo de producción, cada uno en su aporte preciso. Bueno, ha sido grato conversar contigo, Sí, ¿no? igualmente. Me da mucho gusto que haya venido a mi casa, al joven director de cámaras, ¿no? Espectacular con la movilidad y la agilidad con que se mueve, me dejó impresionado. Un abrazo para ti, muchas gracias por esta entrevista y yo Gracias a usted por estoy su tiempo. siempre a tu disposición, Gracias, mi muchas querido gracias por su Jefferson. tiempo. Y así acabamos con la entrevista hacia Efraín Aguilar. Por último, si no fuera mucha molestia, ¿podría enviarle un saludo a la profesora Albina Ruiz y a mis compañeros de la clase de periodismo? Albina Ruiz. Sí, Así la conozco, creo, Albina Ruiz. Bueno, Albina Ruiz, de parte de Efraín Aguilar y para todos los compañeros de aquí de Jefferson, un abrazo y si se han metido en esto, hay que respetar hasta la última cosita que les digan para hacer, háganlo. Así no les paguen. Por ejemplo, ese es un dato muy interesante que antes, por ejemplo, yo en Risas y Salsa tenía practicantes de teatro, de las universidades, ¿no? De literatura, entonces yo tenía la libertad de tener tres practicantes que venían, no cobraban un rol, pero aprendían todo, todo, y a los 3 meses me traían otros más, otros tres, a los 3 meses. ¿No? Y entonces todo eso, y la mayoría de los que están actualmente son producto de esa gente que experimentó durante 3 meses gratuitamente. Todo eso iba muy bien hasta que vino un señor, no quiero ni mencionar su nombre,
que dijo que eso era una explotación y que las prácticas tendrían que ser pagadas, deberían ser pagadas. Dieron la ley, que hizo el gerente general, Efraín, ni un practicante más. Se acabó. Matan. Ahora vas a pedir un trabajo, experiencia, no tengo. Sí, trabajé en Panamericana, con Efraín Aguilar, con tanto delante tanto. Ya tienes experiencia y ya hablas el idioma. Pero no, a veces no eh, ejercemos la capacidad que debemos tener como analíticos. ¿Analíticos se dice? Sí, analíticos, ¿no? Sí. Como analíticos de la realidad peruana, ¿no?